Hola, soy Sofía, y mi propia hermana acaba de pedirle a un juez que me destruya la vida, llamándome una fracasada sin un centavo, en medio de una sala de tribunal llena. Todo por intentar proteger el único legado que nuestro padre nos dejó. A veces, la traición más profunda no viene de un extraño, sino de la persona que durmió en la habitación de al lado durante toda tu infancia. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por tu propia sangre? Antes de contarte exactamente lo que pasó cuando el abogado de mi hermana terminó su discurso y vi la sonrisa en su rostro, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una estudiante de derecho subestimada decide que ya ha tenido suficiente. El conflicto principal, el que me tenía sentada en esa silla de madera dura, con el aire acondicionado del juzgado helándome los huesos, no era solo una demanda por difamación. Era la culminación de años de ser la sombra de mi familia, la hija invisible, Isabela, mi hermana mayor, la exitosa, la heredera de todo, me estaba demandando. A mí, su hermana pequeña, que aún estudiaba para graduarse en Derecho mientras trabajaba como asistente legal, para pagar el alquiler de un apartamento diminuto en Miami. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Ella, sentada junto a su abogado de $1.000.000, con su traje de diseñador y su reloj Rolex brillando bajo las luces fluorescentes, me acusaba de querer arruinarla por envidia. Y lo peor de todo, nuestra madre estaba allí, en la primera fila del público, observando en silencio, como siempre. Todo comenzó de verdad el día que leyeron el testamento de mi padre, hace 2 años. Murió repentinamente, y el dolor nos dejó a todos paralizados, o eso creía yo. Resultó que Isabela no estaba tan paralizada. Con la ayuda de abogados leales a ella y el consentimiento silencioso de mi madre, se aseguró de que la mayor parte del patrimonio familiar, incluida la constructora que mi padre levantó desde cero, y la hermosa mansión en Coral Gables donde crecimos, pasara a su nombre. A mí me dejaron una suma simbólica, una cantidad tan ridícula que era más un insulto que una herencia. Fue el primer golpe, la primera vez que entendí que, para ellos, yo no era más que un detalle incómodo en la foto familiar perfecta que querían proyectar al mundo. Desde ese día, cada reunión familiar se convirtió en una tortura silenciosa. Isabela llegaba en su nuevo BMW Serie 7, siempre tarde, asegurándose de que todos la vieran bajar. Hablaba sin parar de sus planes para construir un nuevo rascacielos de apartamentos de lujo en Brickell, lanzando cifras de millones de dólares como si fueran centavos. Y siempre, encontraba la manera de dirigir la conversación hacia mí. ¿Todavía con ese trabajo de asistente, Sofía? Preguntaba con una falsa dulzura. ¿No te cansas de esa vida tan mediocre? Deberías tener más ambición. Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para recordarme mi lugar, el de la hermana fracasada, la que no había logrado nada, la que vivía de las sobras. Mi vida, la que ella llamaba mediocre, era una lucha constante. Me despertaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de ir a la oficina del bufete de abogados donde trabajaba. Pasaba el día archivando documentos, investigando casos para otros y sirviendo café, todo por un sueldo que apenas cubría mis gastos. Por la noche, asistía a clases, agotada, soñando con el día en que tendría mi propio título y podría, por fin, ser independiente. No sentía envidia de su dinero. Sentía una rabia profunda por la injusticia. Ella no había construido ese imperio. Lo había heredado a través de la manipulación. Y usaba cada dólar de ese dinero para humillarme y recordarme que, a sus ojos, yo no valía nada. La complicidad de mi madre era, quizás, lo que más me dolía. Ella nunca defendió a Isabela abiertamente, pero su silencio era un grito. Se sentaba en esas cenas, sonriendo forzadamente mientras Isabela me atacaba, ajustándose el collar de perlas y cambiando de tema si la tensión se hacía demasiado evidente. Quería mantener la paz, la apariencia de una familia adinerada y unida de Miami. Y yo era el precio de esa paz.
Una vez, intenté hablar con ella. Le mostré las discrepancias en los documentos de la herencia. Ella simplemente suspiró y dijo: Sofía, por favor, Isabela sabe lo que hace. No crees problemas donde no los hay. Me di cuenta entonces de que me había perdido a mí también, no solo a mi padre. La demanda surgió porque cometí el error de intentar hacer lo correcto. Gracias a mi trabajo como asistente legal, empecé a notar irregularidades en los informes financieros de la constructora que llegaban a nuestro bufete por otros asuntos. Vi firmas que no parecían de mi padre, transferencias a cuentas desconocidas, proyectos inflados. Mi instinto me dijo que algo andaba muy mal. Ingenuamente, contacté a uno de los inversores más antiguos de mi padre, un hombre que conocía desde niña, para advertirle. No quería destruir a Isabela, quería proteger el nombre de mi padre. Pero ella se enteró, y en lugar de enfrentar la verdad, decidió silenciarme de la forma más brutal posible, arrastrándome a un tribunal. Y así, estaba allí, en esa sala fría, sintiendo el peso de la humillación pública. El abogado de Isabela, un hombre con una reputación impecable y un traje que costaba más que mi matrícula anual, me pintó como una saboteadora resentida. Usó mis dificultades económicas, mi vida de estudiante, como prueba de mi desesperación y mi envidia. Cada palabra que salía de su boca era una torsión de la realidad, un arma diseñada para aniquilar mi credibilidad y mi espíritu. Miré a Isabela. No había ni una pizca de remordimiento en su rostro, solo una fría y calculadora arrogancia. Estaba disfrutando de su poder, del espectáculo de mi destrucción. Fue entonces cuando su abogado concluyó y ella añadió ese comentario venenoso para el juez. No es más que una fracasada sin un centavo que, por envidia, quiere destruir todo lo que he construido, que algo dentro de mí cambió para siempre. No fue una explosión de ira, fue todo lo contrario. Una calma helada se apoderó de mí. Los años de dolor, de sentirme pequeña e invisible, se fusionaron en un solo punto de claridad absoluta. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni tristeza. Sentí una determinación de acero. Ella había iniciado la guerra, pero yo tenía el arma secreta que ella nunca esperó, la verdad, y estaba a punto de usarla. El aire del juzgado, antes helado y opresivo, de repente se sintió neutro, casi insignificante. El zumbido de las luces fluorescentes, los murmullos del público, la respiración agitada de mi propia madre, todo se desvaneció. En su lugar, quedó un silencio absoluto en mi mente, un espacio vacío donde el dolor había estado gritando por años. Miré a mi madre, sentada en la primera fila con su traje Chanel color crema, buscando una última vez una pizca de apoyo, una señal de que la mujer que me dio la vida todavía estaba allí. Pero sus ojos estaban fijos en el juez, su rostro una máscara de neutralidad estudiada. En ese momento, entendí que no solo había perdido a mi padre, sino que también era huérfana de una madre viva. La soledad era tan completa, tan abrumadora, que en lugar de romperme, me forjó en algo nuevo, algo duro e irrompible. Observé a Isabela y a su abogado. Él, con una sonrisa de suficiencia, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Ella, recostada en su silla como si estuviera viendo una obra de teatro que le aburría, le dio una palmadita en el brazo a su abogado, un gesto de felicitación por un trabajo bien hecho. Pensaban que el espectáculo había terminado, que la hermanita fracasada había sido puesta en su lugar de una vez por todas. No me veían con odio, ni siquiera con desprecio. Me veían con la indiferencia con la que uno mira un insecto en el suelo antes de aplastarlo. Y fue esa indiferencia, esa certeza absoluta de que yo era insignificante, lo que encendió la llama. Dejé de ser una hermana herida y me convertí en una estratega, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. El silencio fue roto por la voz grave del juez. «Señorita Morales», dijo, dirigiéndose a mí, ¿tiene usted representación legal o desea que la corte le asigne un defensor público? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones.
Sabía lo que significaba. Un defensor público, por muy bueno que fuera, estaría sobrecargado de trabajo y no tendría ni el tiempo ni los recursos para enfrentarse al bufete de abogados de Isabela, uno de los más caros y despiadados de Miami. Mi hermana lo había planeado todo meticulosamente. Quería que estuviera sola, indefensa y superada, no solo emocionalmente, sino también legalmente. Era parte de la humillación, del mensaje: no tienes a nadie, no eres nadie, no puedes luchar contra mí. Sentí el peso de esa soledad, pero ya no me aplastaba. Era un ancla que me mantenía firme. Por un instante, mi mente repasó todas las opciones. Llamar a algún profesor de la facultad, pedir un favor, endeudarme hasta el cuello para contratar a un abogado mediocre que probablemente se dejaría intimidar por el equipo legal de Isabela. Cada escenario terminaba en el mismo lugar: la derrota. Isabela no solo tenía el dinero, tenía las conexiones. Había construido un muro legal a su alrededor, y yo estaba afuera, bajo la lluvia. Me di cuenta de que ella no solo quería ganar el caso, quería que el mundo viera cómo me rendía, cómo aceptaba mi lugar como la fracasada sin un centavo, que ella proclamaba que era. Quería que mi rendición fuera pública y absoluta. Y en esa fría sala de tribunal, entendí que la única persona en la que podía confiar, la única que conocía la verdad completa, era yo misma. Me puse de pie. Sentí cómo mis rodillas temblaban ligeramente, pero forcé a mis músculos a obedecer. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos se posaron en mí. El abogado de Isabela me miró con una mezcla de lástima y diversión. Mi hermana ni siquiera se molestó en girar la cabeza. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones, y miré directamente al juez. «Gracias, señoría», dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, salió firme y clara, sin un atisbo de duda. «Me representaré a mí misma». Un murmullo recorrió la sala. Vi a Isabela girarse por fin, con una expresión de incredulidad en su rostro, que rápidamente se convirtió en una sonrisa burlona. «Perfecto», pensé. «Sigue subestimándome. Es lo mejor que puedes hacer por mí ahora mismo». En ese preciso instante, un recuerdo vino a mi mente con una claridad abrumadora. Tenía unos 10 años, y estaba con mi padre en el sitio de construcción de uno de sus primeros edificios importantes. El sol de Miami era brutal, y yo me quejaba del calor. Él se agachó, me puso su casco en la cabeza y señaló los cimientos de acero y concreto. «Mira, Sophie», me dijo, con su voz siempre tranquila, «todo lo que vale la pena en esta vida, todo lo que perdura, necesita una base sólida. Una casa, un negocio, una persona. Y la base más fuerte de todas es la honestidad. Es la única moneda que nadie puede falsificar, la única que nunca pierde su valor». Sus palabras resonaron en la sala del tribunal como si las estuviera diciendo en ese mismo momento. Mi base era la verdad, y era más sólida que todo el concreto que su empresa había vertido. El juez me observó por un momento sobre el borde de sus gafas, su rostro inescrutable. «Muy bien, señorita Morales. Tiene la palabra». Antes de que pudiera articular mi primera frase, el abogado de Isabela se puso de pie de un salto. «Objeción, señoría. Esto es una farsa. La demandada no está calificada para representarse a sí misma. Está claramente actuando por despecho y emociones inestables. Permitirle continuar solo será una pérdida de tiempo para esta corte». Sus palabras eran afiladas, diseñadas para pintarme como una aficionada histérica, para invalidarme antes de que pudiera empezar. Era una táctica de manual, y por un segundo sentí una punzada de rabia, pero la calmé de inmediato. La ira era un lujo que no podía permitirme. La precisión era mi única arma. Ignoré por completo al abogado y mantuve mi mirada fija en el juez. Una lección que había aprendido en mis clases de litigación. Dirígete siempre al poder en la sala. «Señoría, entiendo las preocupaciones del abogado de la demandante», dije con una calma que no sabía que poseía. Sin embargo, las acusaciones de difamación que se han presentado hoy aquí son, en realidad, una cortina de humo. Una táctica de distracción muy bien financiada para ocultar un problema mucho más grave que afecta no solo el legado de mi padre,
sino también a los inversores y socios que confiaron en él durante décadas. Dejé que esas palabras quedaran suspendidas en el aire, sembrando la primera semilla de duda. Vi al juez arquear una ceja, ligeramente interesado. La puerta se había abierto, aunque fuera solo una rendija. Mi mirada se desvió una vez más hacia mi madre. Quería ver su reacción. Necesitaba entender si algo de lo que yo era o representaba todavía le importaba. Por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron, y en los suyos, no vi orgullo, ni apoyo, ni siquiera lástima. Vi miedo, un miedo puro y paralizante. Desvió la vista de inmediato, bajando la cabeza para examinar con una atención desmesurada el broche de su bolso de diseñador. Fue como si un interruptor se apagara dentro de mí. La última y persistente esperanza de que ella interviniera, de que hiciera lo correcto, murió en ese instante. Estaba sola, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Ya no tenía que proteger sus sentimientos ni mantener su frágil paz familiar. Solo quedaba la verdad. Isabela, notando el cambio en la atmósfera, se inclinó y le susurró algo al oído a su abogado. Ambos soltaron una risita ahogada, un sonido lleno de arrogancia y desdén que cortó el silencio de la sala. Fue un gesto tan pequeño, tan innecesario, pero tan revelador. No me veían como una amenaza, me veían como un chiste. Esa risa fue el último empujón que necesitaba. Toda la calma que había cultivado se transformó en un fuego helado, una determinación tan intensa que sentí que podía quemar a través del acero. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre o de la herencia. Se trataba de la justicia en su forma más pura. Se trataba de demostrarles que la verdad tiene un poder que su dinero nunca podría comprar. Respiré hondo, centrando toda esa energía en un solo punto. A mi lado, en el suelo, descansaba mi viejo maletín de cuero, el mismo que usaba para la universidad, desgastado y lleno de libros. Dentro no había libros de texto, sino 2 años de mi vida. 2 años de noches sin dormir, de investigar en secreto, de conectar los puntos que nadie más quería ver. Con un movimiento deliberado, me agaché, lo levanté y lo coloqué sobre la mesa de la defensa. El maletín hizo un ruido sordo y pesado al aterrizar sobre la madera. Un tud que pareció resonar en cada rincón de la sala. El abogado de Isabela dejó de sonreír. Mi hermana me miró, por primera vez, con algo que no era desprecio, sino una diminuta chispa de incertidumbre. El juego, su juego, acababa de terminar. Ahora empezaba el mío. Con una calma que sentía casi ajena, abrí los 2 pestillos metálicos de mi maletín. El sonido de los clics pareció anormalmente fuerte en el silencio que se había instalado. Dentro, no había un desorden de papeles, sino una serie de carpetas de manila, cada una etiquetada con una caligrafía pulcra y precisa. Eran mi armadura, mi arsenal, construido pieza por pieza en la soledad de mi pequeño apartamento, con el zumbido del refrigerador como única compañía. Saqué la primera carpeta, gruesa y pesada, y la coloqué sobre la mesa de madera. El gesto fue lento, metódico. No era una explosión de ira, era la presentación de un caso. Vi al abogado de Isabela seguir el movimiento con los ojos. Su sonrisa de suficiencia finalmente se había borrado, reemplazada por una máscara de curiosidad profesional, teñida de una ligera inquietud. Mi hermana, por otro lado, desvió la mirada, fingiendo un repentino interés en sus uñas perfectamente cuidadas. Pero vi el ligero temblor en su mano. «Señoría», comencé, mi voz resonando con una claridad que me sorprendió a mí misma. Mi hermana, la demandante, tiene razón en un punto fundamental. No tengo dinero. Mis ahorros apenas cubren el alquiler del próximo mes y mi coche es un modelo de hace 15 años que reza cada mañana para que arranque. No tengo un reloj Rolex ni un apartamento con vistas a la bahía. Todo lo que ha dicho sobre mi situación financiera es absolutamente cierto. Hice una pausa, dejando que la admisión se asentara en la sala. Pude ver la confusión en el rostro del juez y un destello de triunfo en el de Isabela. Pensó que estaba capitulando, admitiendo mi derrota frente a todos. Creía que mi espíritu finalmente se había quebrado bajo el peso de la humillación pública,
y por un segundo, su postura se relajó, volviendo a reclinarse en su silla con esa familiar arrogancia. Sin embargo, continué, y el tono de mi voz cambió, perdiendo cualquier rastro de sumisión y adquiriendo un filo de acero. Lo que mi hermana no entiende es que mi falta de recursos no es una debilidad, es la razón por la que estoy aquí hoy. Mientras ella pagaba a equipos de contadores y abogados para crear una realidad financiera a su medida, yo, fracasada sin un centavo, tenía algo que el dinero no puede comprar: tiempo y motivación. Como asistente legal, he pasado los últimos años aprendiendo a leer cada cláusula, a seguir cada transacción, a entender el lenguaje de los documentos que la gente como mi hermana firma sin leer. Mi vida mediocre ha sido, en realidad, mi campo de entrenamiento. Levanté la primera carpeta, sosteniéndola para que el juez pudiera ver la etiqueta: análisis de firmas y documentación testamentaria. En esta carpeta, señoría, expliqué, abriéndola sobre la mesa, no hay opiniones ni especulaciones. Hay hechos fríos y verificables. Aquí tenemos una copia certificada del testamento original de mi padre, redactado hace 10 años. Y junto a ella, la actualización que mi hermana presentó una semana después de su muerte. Una actualización que, convenientemente, le otorgaba el control total de la constructora y dejaba para mí una suma que apenas cubriría los impuestos de la mansión de Coral Gables por un mes. Pasé las páginas lentamente, asegurándome de que el gesto fuera visible. Lo más interesante, sin embargo, no es lo que dicen los documentos, sino quién los firmó. O, mejor dicho, quién no los firmó. El murmullo en la sala creció, y vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos fijos en la carpeta que yo sostenía. El miedo en su rostro era ahora innegable. Contraté, con el poco dinero que tenía, a uno de los mejores peritos calígrafos de Florida. Continué, sacando un informe encuadernado de la carpeta. Un hombre que ha testificado para el FBI. Su conclusión es inequívoca. La firma en la actualización del testamento presenta 17 discrepancias caligráficas con la firma auténtica de mi padre. En sus palabras, es una falsificación competente, pero una falsificación al fin y al cabo. Coloqué el informe sobre la mesa, con la página de conclusiones hacia arriba. Mi padre, el hombre que me enseñó el valor de la honestidad, jamás habría firmado un documento que desheredaba a una de sus hijas de una forma tan cruel y humillante. Alguien más lo hizo por él. La sala quedó en un silencio sepulcral. Isabela estaba pálida como el papel, su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que se rompería. «Objeción», gritó su abogado, poniéndose de pie de un salto, su rostro enrojecido por la sorpresa y la furia. «Esto es inadmisible. La demandada está lanzando acusaciones criminales gravísimas sin previo aviso y sin ninguna base. Esto es una táctica desesperada y difamatoria para desviar la atención del caso que nos ocupa. Pido a su señoría que se desestime este circo y se le ordene a la señorita Morales que se limite a los hechos de la demanda por difamación». Su voz era potente, autoritaria, diseñada para intimidar y recuperar el control de la narrativa. Por un momento, el miedo volvió a atenazarme. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si el juez me silenciaba ahora mismo, dejándome expuesta y ridiculizada? Miré al juez, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, esperando el golpe de gracia. El juez se quitó las gafas, limpiándolas lentamente con un pañuelo mientras observaba al abogado de Isabela con una expresión impasible. Luego, se las volvió a poner y fijó su mirada en mí. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. «Su objeción es anotada, consejero», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Sin embargo, las acusaciones presentadas por la demandante se basan en la supuesta envidia y desesperación de la señorita Morales por su situación financiera. Ella está presentando un contexto que, según afirma, explica sus acciones. Deniego la objeción. Continúe, señorita Morales. Pero le advierto, esto es mejor que conduzca a alguna parte.
Fue como si el aire volviera a mis pulmones. El abogado de Isabela se sentó de golpe, visiblemente desconcertado. La primera grieta en su muro impenetrable acababa de aparecer, y yo la había abierto. Asentí con la cabeza al juez, un gesto de agradecimiento silencioso. Luego, me volví hacia mi maletín y saqué una segunda carpeta, esta con una etiqueta diferente: proyectos inmobiliarios y cuentas offshore. La coloqué junto a la primera. Gracias, señoría. Y sí, todo esto conduce a un lugar muy concreto, dije, mi confianza creciendo con cada palabra. Mi hermana ha hablado con orgullo de sus planes para construir un nuevo rascacielos de lujo en Brickell, un proyecto que, según dijo a los inversores de la empresa de mi padre, sería financiado a través de una nueva ronda de inversión y las ganancias de la compañía. Un testimonio del crecimiento que ella ha logrado. Miré directamente a Isabela, que ahora me observaba con una mezcla de pánico y odio puro. Su máscara de indiferencia se había hecho añicos. Lo que no les dijo a los inversores, continué, abriendo la segunda carpeta, es que la compra inicial del terreno, una transacción de varios millones de dólares, no se hizo con fondos de la empresa. Se hizo a través de una transferencia desde una corporación fantasma con sede en las Islas Caimán. Saqué un fajo de extractos bancarios y los deslicé sobre la mesa. Una corporación fantasma que, casualmente, fue creada 2 meses después de la muerte de mi padre y cuya única beneficiaria es Isabela Morales. El dinero para comprar ese terreno, señoría, no era capital de inversión. Era el dinero que mi hermana desvió sistemáticamente de los presupuestos de los proyectos de la constructora durante los últimos 2 años, inflando costos y pagando a proveedores inexistentes. No estaba construyendo un imperio, estaba vaciando el que mi padre construyó. El sonido en la sala era ahora un murmullo sordo, como el de una colmena agitada. Vi a un par de periodistas en la parte de atrás empezar a teclear frenéticamente en sus teléfonos, pero mi atención estaba fija en una sola persona, mi madre. Estaba llorando, en silencio, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje perfecto. No eran lágrimas de tristeza por mí, ni de decepción por Isabela. Eran lágrimas de miedo. Miedo a que el escándalo destrozara la fachada perfecta que tanto se había esforzado por mantener. En ese momento, cualquier resto de esperanza infantil que pudiera haber albergado se desvaneció por completo. Ella no me protegería. Nunca lo había hecho. Su lealtad no era hacia sus hijas, sino hacia el estatus, hacia la apariencia de riqueza y respetabilidad que el apellido Morales representaba en los círculos de élite de Miami. Y yo, con mi verdad, era la mayor amenaza para ese mundo. El abogado de Isabela se quedó de pie, con la boca ligeramente abierta, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por primera vez desde que había comenzado esa pesadilla, lo vi perder la compostura. Sus ojos, antes afilados y calculadores, ahora se movían frenéticamente entre los papeles que yo había puesto sobre la mesa, el rostro del juez y la expresión de pánico creciente de su clienta. Intentó hablar, tartamudeó una objeción sobre la cadena de custodia de los documentos, pero su voz sonaba hueca, desprovista de la autoridad con la que me había humillado minutos antes. Estaba improvisando, buscando desesperadamente un salvavidas legal en un océano de pruebas condenatorias, y todos en la sala podían verlo. Había perdido el control del guión, y el pánico empezaba a apoderarse de él. Isabela, por su parte, había abandonado toda pretensión de aburrimiento o superioridad. Estaba rígida en su asiento, con los nudillos blancos de tanto apretar los reposabrazos de su silla. Su mirada ya no era de desprecio, sino de puro veneno. Se inclinó hacia su abogado y le siseó algo al oído. Una frase corta y brutal que no pude oír, pero cuyo efecto fue inmediato. El abogado palideció un poco más, si es que eso era posible, y se enderezó, intentando recuperar una apariencia de dominio. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de la todopoderosa heredera, la intocable reina de los bienes raíces de Miami, se estaba resquebrajando frente a una sala llena de testigos, y debajo de la fachada de diseñador,
Solo había una mujer asustada y acorralada. Fue el juez quien rompió la tensión. Golpeó su mazo una sola vez. Un sonido seco y definitivo que silenció los murmullos de la sala. «Consejero», dijo, dirigiéndose al abogado de Isabela con una voz que no admitía réplica. «Sus objeciones son, en el mejor de los casos, prematuras. La señorita Morales está presentando pruebas que, de ser ciertas, no solo refutarían la demanda por difamación en su contra, sino que también sugerirían la comisión de delitos graves. Esta corte tiene la obligación de escucharla. Siéntese». No fue una sugerencia, fue una orden. El abogado, derrotado, se desplomó en su silla. Luego, el juez se volvió hacia mí. «Continúe, señorita Morales. Explíquenos estas transacciones. Con detalle». El poder en la sala había cambiado de bando, y ahora estaba de mi lado. Sentí una oleada de algo que no era triunfo, sino una extraña y sombría validación. Todo el dolor, todas las noches de insomnio, todas las humillaciones silenciosas, todo había conducido a este preciso momento. Miré a mi madre una vez más. Su rostro estaba enterrado entre sus manos, sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos, pero ya no sentía nada por ella, ni pena, ni rabia, solo un vacío inmenso. Había elegido su bando hacía mucho tiempo, y no era el mío. Entendí que mi lucha no era para recuperar su amor o su respeto, porque eso nunca había estado realmente sobre la mesa. Mi lucha era por mí, por mi padre, por la verdad que ambos merecíamos. Esa comprensión me dio una nueva fuerza, una claridad helada que ahuyentó cualquier atisbo de duda. Con esa nueva determinación, tomé uno de los extractos bancarios de la carpeta. «Por supuesto, señoría», dije, mi voz firme. «Tomemos como ejemplo el proyecto del edificio de oficinas en Doral, uno de los últimos que mi padre supervisó personalmente antes de morir. Según los libros de la compañía, se pagaron $5 millones a un proveedor llamado Soluciones Estructurales del Sur, por las vigas de acero de la fundación». Hice una pausa y deslicé una segunda hoja sobre la primera. «Este es un certificado del Registro de Empresas del Estado de Florida. Soluciones Estructurales del Sur. Nunca ha existido. Es una empresa fantasma, creada en papel una semana antes de que se emitiera la factura». El silencio en la sala era ahora tan denso que casi se podía tocar. «Y aquí», continué, sacando un tercer documento, un extracto de la cuenta en las Islas Caimán. «Podemos ver un depósito, 2 días después de que la constructora emitiera el cheque, por la cantidad de $4.950.000. Los 5 millones, menos una comisión bancaria del 1%. Esto no fue un caso aislado, señoría. He documentado 18 transacciones similares en los últimos 2 años, por un total de más de $30 millones desviados de la empresa que mi padre construyó con sus propias manos. 30 millones que fueron directamente a la cuenta personal de mi hermana para financiar su vanidad y su estilo de vida, mientras les decía a los inversores que la compañía apenas tenía ganancias. De repente, un grito ahogado vino de la primera fila. Era mi madre. Se había puesto de pie, con el rostro descompuesto por el horror y la vergüenza. «Sofía, basta. Por favor, para», suplicó, su voz rota. «Estás destruyendo a esta familia». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada física. ¿Destruyendo a la familia? ¿Qué familia? La que me había marginado, humillado y arrastrado a un tribunal para aniquilarme. La ironía era tan monstruosa que casi me reí. Pero en lugar de reír, sentí una oleada de ira fría. «La familia se destruyó el día que decidiste mirar para otro lado mientras ella me robaba mi herencia y mi dignidad», respondí, mi voz baja pero cortante. «Yo solo estoy encendiendo la luz para que todos vean los escombros». Mi madre se quedó sin palabras, retrocediendo a su asiento como si la hubieran golpeado. El juez golpeó el mazo de nuevo. «Orden en la sala. Señora Morales, si vuelve a interrumpir, haré que la desalojen». Luego se dirigió a mí, su expresión seria pero con un nuevo matiz de respeto. «Señorita Morales, lo que ha presentado es extremadamente grave.
Pero el fraude financiero, por muy bien documentado que esté, no prueba de forma concluyente la falsificación del testamento. ¿Tiene algo más? Sabía que tenía razón. Necesitaba el golpe de gracia, la pieza que conectara la codicia de Isabela con la traición final a nuestro padre. Y la tenía. Metí la mano en mi maletín una última vez, mis dedos rozando el frío metal de un pequeño objeto que había sido mi ancla en los últimos meses. Saqué una pequeña grabadora de voz digital, un modelo antiguo y algo desgastado que mi padre siempre llevaba consigo. Mi padre tenía la costumbre de grabar notas de voz para sí mismo mientras conducía. Expliqué, sosteniendo el dispositivo para que todos lo vieran. Ideas para proyectos, recordatorios para llamar a alguien, pensamientos al azar. Después de su muerte, mi hermana se quedó con su Porsche, pero su viejo Mercedes, el que usaba para ir a las obras, quedó abandonado en el garaje de la mansión. A ella le parecía un coche de viejo, indigno de ella. Hace unos meses, fui a buscar algunas cajas con mis cosas de la infancia y lo vi. Me senté en el asiento del conductor, solo para sentirme cerca de él otra vez. Y en la guantera, encontré esto. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me preparaba para el acto final. Revisé las grabaciones, esperando escuchar su voz una vez más. La mayoría eran notas de trabajo sin importancia, pero luego encontré la última. Fue grabada la tarde antes de que muriera. No es una nota de trabajo, señoría. Es una conversación, una que tuvo en el coche, usando el sistema de manos libres, con mi hermana. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabela se puso blanca como un fantasma. Se levantó de un salto, su silla chirriando contra el suelo. «¡No te atrevas!», gritó, su voz estridente y llena de pánico. «Eso es ilegal. Es una grabación privada». Su abogado intentó sujetarla por el brazo, pero ella lo apartó. La máscara había caído por completo, revelando la desesperación que había debajo. «Con su permiso, señoría», dije, ignorando sus gritos. «A mí me gustaría reproducir la verdad, con la propia voz de mi padre». El juez me miró fijamente, su rostro una máscara de imparcialidad que no lograba ocultar la intensidad del momento. El abogado de Isabela seguía gritando objeciones, citando leyes de privacidad y la inadmisibilidad de la prueba, pero su voz sonaba desesperada, casi histérica. Ya no era el tiburón legal que me había destrozado minutos antes. Era un hombre ahogándose en medio de un naufragio que él mismo había provocado. El juez levantó una mano, un gesto simple que silenció la sala al instante. La demandante ha puesto en duda el carácter y las motivaciones de la señorita Morales, dijo con una voz grave y resonante. Esta corte escuchará cualquier prueba que pueda arrojar luz sobre la verdad. Proceda, señorita Morales. No fue una victoria, fue un terremoto. Isabela se quedó paralizada, su rostro una mezcla de incredulidad y pánico puro. El permiso había sido concedido. La verdad, la voz de mi padre, iba a llenar esa sala, y no había nada que su dinero o sus abogados pudieran hacer para detenerla. Con manos que temblaban solo un poco, presioné el botón de reproducción. No necesité subir el volumen. El pequeño altavoz de la grabadora pareció amplificarse en el silencio absoluto de la sala. Primero, se escuchó un ruido estático, el zumbido del motor de un coche viejo, el sonido inconfundible del intermitente del Mercedes de mi padre. Luego, su voz, cansada, grave, pero inconfundiblemente él. «Isa, ¿me escuchas?», dijo. El sonido de su voz, tan real, tan presente, me golpeó como una ola. Cerré los ojos por un instante, transportada a todos los viajes en coche, a todas sus lecciones de vida. Al abrirlos, vi a mi madre. Se había encogido en su asiento, con el rostro pálido y los ojos cerrados, como si el simple sonido de la voz de su difunto esposo fuera una tortura insoportable. Isabela, por su parte, se había dejado caer en su silla, mirando la pequeña grabadora como si fuera una serpiente a punto de morderla. «Sí, papá, te escucho», respondió la voz de Isabela en la grabación. Era una versión más joven de su voz, pero con el mismo tono de impaciencia y arrogancia. «Estoy en medio de una reunión». «¿Qué es tan urgente?». Se escuchó el suspiro de mi padre,
un sonido cargado de un peso que en ese momento no entendí, pero que ahora resonaba como una sentencia. La reunión puede esperar. Acabo de hablar con Roberto, el contador. Me preguntaba por una transferencia de $200,000 a una consultora que nadie conoce. Me dijo que tú la habías autorizado, que era para un estudio de viabilidad de un terreno en Wynwood. Hubo una pausa en la grabación. Solo el sonido del coche. Luego, mi padre continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más dura. La cosa es, Isa, que yo mismo llamé a esa consultora. No existe. ¿Quieres explicarme a dónde fue a parar mi dinero? La sala del tribunal contuvo la respiración colectivamente. Pude ver al abogado de Isabela susurrándole frenéticamente, pero ella no le hacía caso. Estaba atrapada, hipnotizada por la confrontación que venía del pasado. Papá, no es lo que parece. Se defendió su voz en la grabación, ahora con un tono agudo y defensivo. Era una oportunidad de inversión, algo privado. Iba a devolvértelo, con intereses. Siempre estás encima de mí, nunca confías en mi criterio. Sofía puede pasarse la vida estudiando libros inútiles, pero yo soy la que está aquí, sudando para hacer crecer tu imperio. La acusación, el intento de usarme como un arma contra él, incluso entonces, me revolvió el estómago. Era su patrón, su forma de desviar la culpa, de pintarse como la víctima mientras apuñalaba a los demás por la espalda. El juez no se movía, sus ojos fijos en la grabadora, escuchando cada palabra con una concentración absoluta. No metas a tu hermana en esto. La voz de mi padre retumbó, por primera vez con una ira palpable. Tu hermana no tiene nada que ver con tu deshonestidad. Esto no es hacer crecer un imperio, Isabela. Esto es robar. ¿Crees que no me he dado cuenta? Los presupuestos inflados, los proveedores que desaparecen. He estado ciego porque no quería verlo, porque eres mi hija. Pero se acabó. El dolor en su voz era tan profundo, tan palpable, que sentí cómo se me rompía el corazón de nuevo. Estaba escuchando la muerte de la confianza de un padre en su hija. He tomado una decisión. Mañana a primera hora voy a ver a los abogados. Voy a cambiar el testamento. La empresa se dividirá en un fideicomiso. Y Sofía será coadministradora contigo. Necesitas que alguien te vigile. Alguien con una brújula moral intacta. Ella te mantendrá honesta. Un grito ahogado escapó de los labios de Isabela en la sala del tribunal. No fue un grito de ira, sino de puro terror. En la grabación, su voz se transformó en un siseo venenoso. ¿Sofía? ¿Vas a poner a esa niñata fracasada a mi nivel? La que apenas puede pagar su alquiler. Ella no sabe nada de negocios. Lo arruinará todo. Lo arruinará todo por despecho. La desesperación en su voz era total. Estaba perdiendo el control, el poder que tanto había anhelado, y se lo estaban entregando a la persona que más despreciaba en el mundo. El abogado de Isabela había cerrado los ojos. Su rostro era la imagen de la derrota absoluta. Sabía, como todos en la sala, que el caso de difamación era ahora la menor de sus preocupaciones. Estábamos presenciando el desmoronamiento público de una criminal. Sofía aprenderá, replicó mi padre en la grabación, su voz ahora tranquila, resignada, pero con una firmeza inquebrantable. Aprenderá porque es inteligente. Y, lo que es más importante, es honesta. Es lo único que te pido, Isabela. Honestidad. Y me has fallado. No te voy a desheredar. Sigues siendo mi hija. Pero no te voy a entregar el trabajo de mi vida para que lo conviertas en tu casino personal. Mañana, todo cambia. Esas fueron sus últimas palabras en la conversación. Se escuchó un clic, el final de la llamada. La grabación continuó por unos segundos más. Solo el sonido del motor y el intermitente. Y luego, con un movimiento deliberado, presioné el botón de detener. El silencio que cayó sobre la sala del tribunal no era un silencio normal. Era un vacío, un abismo sonoro donde la verdad acababa de explotar, aniquilando todas las mentiras que se habían construido a su alrededor. Isabela se quedó inmóvil por un segundo, con la boca abierta, el color drenado por completo de su rostro. Luego, un sonido gutural,
Un sollozo que venía de lo más profundo de su ser rompió el silencio. Se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa de madera con un ruido sordo, y comenzó a llorar. No eran las lágrimas silenciosas y controladas de mi madre. Eran sollozos histéricos, convulsivos, los de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Los de una reina cuyo castillo de naipes acababa de ser derribado por un soplo de viento. Su abogado, pálido y sudoroso, puso una mano torpe en su hombro, pero ella la apartó con violencia. Su mundo, construido sobre el engaño y la arrogancia, se había hecho añicos en menos de 3 minutos, por la voz de un hombre muerto y la determinación de la hermana a la que creía haber destruido. Miré al juez. Se había quitado las gafas y se frotaba el puente de la nariz, como si tuviera un dolor de cabeza repentino. Su rostro era grave, impenetrable. Durante un largo minuto, no dijo nada, simplemente observó la escena. Isabela sollozando incontrolablemente, su abogado mirando al vacío, mi madre siendo consolada por una mujer a su lado, y yo, de pie, con la pequeña grabadora aún en mi mano. Sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando una escena de una película. No sentía triunfo, ni alegría. Sentía un cansancio profundo y una tristeza inmensa por todo lo que habíamos perdido, por la familia que nunca fuimos y que ahora, definitivamente, nunca seríamos. El precio de la verdad era la destrucción total, y lo estábamos pagando todos. Finalmente, el juez se aclaró la garganta. Su voz cuando habló era baja, pero llevaba el peso de una autoridad indiscutible. Esta corte entrará en un receso de 30 minutos, anunció. Luego, sus ojos se movieron, pasando por encima de mí, por encima de Isabela, y se fijaron en un hombre de traje sentado en la parte de atrás de la sala, un hombre que yo no había notado antes, pero que reconocí como un fiscal adjunto del distrito. El juez le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Señor Donovan, me gustaría verlo en mi despacho. Inmediatamente. El mensaje era claro, inequívoco. Esto ya no era un caso civil de difamación entre dos hermanas. Esto se había convertido en una investigación criminal. La justicia, la de verdad, la que no se puede comprar con trajes de diseñador ni con abogados de $1.000.000, acababa de llamar a la puerta. Mientras el juez salía de la sala, seguido por el fiscal, me permití mirar a mi hermana por última vez. Su rostro estaba enterrado entre sus brazos, su cuerpo sacudido por los sollozos, el Rolex en su muñeca, que antes brillaba como un símbolo de su poder y su éxito, ahora parecía un grillete, una pieza de metal fría y sin vida en medio de los escombros de su existencia. No sentí odio, ni siquiera lástima. Sentí una distancia infinita, como si estuviera mirando a una extraña. Ella había elegido su camino, un camino de atajos, mentiras y crueldad, y la había llevado directamente a este punto. Yo había elegido el mío, el largo, el difícil, el solitario, y me había llevado a la libertad. Recogí mis carpetas, las guardé en mi viejo maletín de cuero y, por primera vez en años, me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. La batalla había terminado. Había perdido una hermana y una madre, pero había recuperado algo mucho más valioso, a mí misma. Salí de la sala del tribunal antes de que terminara el receso. No me quedé a ver el circo que se desató. Mientras caminaba por el pasillo de mármol, escuché los primeros flashes de las cámaras y las preguntas a gritos de los periodistas que se agolpaban alrededor de la puerta. Vi de reojo cómo 2 alguaciles escoltaban a mi hermana, no a su despacho, sino a una sala de interrogatorios. Su rostro, hinchado y rojo por el llanto, era el de una completa extraña. Mi madre estaba acorralada contra una pared, balbuceando algo sobre unos terrible malentendido, a un reportero con una grabadora en la mano. Nadie me prestó atención a mí. La chica del maletín de cuero desgastado pasó desapercibida, como siempre. Y por primera vez, esa invisibilidad se sintió como una bendición. No sentía alegría, solo un agotamiento profundo,
el tipo de cansancio que llega después de una guerra muy larga. Subí a mi viejo coche, giré la llave y, mientras el motor tosía antes de arrancar, supe que una parte de mi vida acababa de morir en ese edificio, para que otra pudiera empezar. Los días que siguieron fueron un torbellino de ruido ajeno. Mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos, periodistas, programas de televisión, abogados que ofrecían sus servicios, incluso parientes lejanos que no me habían hablado en años y que ahora querían saber mi versión. Desconecté el teléfono y me encerré en mi pequeño apartamento. Las noticias estaban por todas partes. Acuff, escándalo en la alta sociedad de Miami. Heredera acusada de fraude multimillonario por su propia hermana. Veía la foto de Isabela, saliendo del juzgado con una chaqueta sobre la cabeza, y sentía una extraña desconexión, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mientras el mundo debatía el drama de los Morales, yo me preparaba para mis exámenes finales, rodeada de libros de derecho y tazas de café frío. La ironía era casi poética. Mi hermana había perdido su imperio de millones de dólares, y mi mayor preocupación era si aprobaría el examen de derecho contractual. La vida que ella tanto había despreciado se había convertido en mi refugio, mi ancla en medio de la tormenta. El sistema legal, una vez puesto en marcha, es una máquina implacable. El fiscal Donovan no perdió el tiempo. Con las pruebas que presenté, las acusaciones contra Isabela se formalizaron en menos de una semana. Fraude electrónico, malversación de fondos, falsificación de documentos y perjurio. Salió bajo una fianza millonaria, pagada con lo último que le quedaba de sus cuentas personales antes de que el juez congelara todos sus activos, incluidos los de la constructora. Su pasaporte fue confiscado. El rascacielos de Brickell, su gran monumento a la vanidad, se detuvo a medio construir, una estructura esquelética y oxidada que se cernía sobre la ciudad como un recordatorio de su caída. Vi una foto suya en un tabloide, saliendo de un supermercado, vestida con ropa deportiva, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta desordenada. Se veía ordinaria, asustada. La reina había sido destronada, y sin su corona de dinero y poder, no era más que una mujer a punto de perderlo todo. Mientras el caso penal avanzaba, el bufete de abogados donde trabajaba me ofreció representación pro bono para impugnar el testamento. El socio principal, un hombre al que yo solía servirle café, me llamó a su oficina y me dijo: «Señorita Morales, lo que hizo en esa sala del tribunal fue una de las demostraciones de litigación más valientes que he visto en 30 años. Sería un honor para nosotros representarla». Fue la primera vez que sentí una verdadera validación profesional. El proceso civil fue lento, lleno de papeleo y burocracia, pero con la evidencia del caso penal, el resultado era inevitable. No lo hacía por el dinero de la mansión en Coral Gables o por las acciones de la empresa. Lo hacía por mi padre. Se trataba de restaurar su verdadera voluntad, de honrar su memoria de la única manera que sabía, asegurándome de que la honestidad, su moneda más valiosa, finalmente prevaleciera sobre las mentiras que casi la destruyen por completo. Una noche, casi un mes después del juicio, mi madre apareció en mi puerta sin avisar. No conducía su Mercedes de lujo, sino un coche de alquiler. Se veía más vieja, más frágil. Sus ojos estaban hinchados y llevaba el mismo traje Chanel color crema del día del juicio, ahora ligeramente arrugado. No vino a disculparse ni a ofrecerme consuelo. Vino a suplicar. «Sofía, por favor», dijo, su voz un susurro tembloroso. «El abogado dice que si tú retiras tu testimonio, el fiscal podría ser más indulgente. Piensa en el apellido, en la vergüenza. Tu hermana está destrozada. ¿No puedes tener un poco de compasión?» La miré, de pie en el umbral de mi pequeño apartamento, y no sentí rabia, solo una profunda y triste certeza. La compasión se acabó el día que te sentaste en esa sala y me viste ser humillada en silencio. Le respondí con calma. Isabela tomó sus decisiones, y tú tomaste las tuyas. Ahora todos tenemos que vivir con ellas. Cerré la puerta suavemente. Y con ese clic,
se cerró el último capítulo de mi antigua vida familiar. La caída de Isabela fue tan rápida como espectacular. Sin acceso a su dinero, sus amigos de la alta sociedad se desvanecieron como fantasmas. El BMW Serie 7 fue embargado. Tuvo que vender sus joyas, incluido el Rolex, para pagar los crecientes honorarios de un nuevo equipo de abogados defensores, menos ostentosos y mucho más realistas. La constructora, ahogada en deudas y demandas de inversores estafados, se declaró en bancarrota. La mansión de Coral Gables, la casa donde crecimos, fue puesta a la venta por el banco para cubrir parte de las deudas. Su vida, antes una exhibición constante en las páginas sociales de las revistas de Miami, se redujo a visitas a sus abogados y apariciones en el juzgado. La mujer que me había llamado fracasada sin un centavo estaba aprendiendo, de la manera más dura posible, lo que realmente significaba no tener nada. Su riqueza nunca había sido real. Era un castillo de arena que la primera ola de verdad había barrido sin esfuerzo. Me gradué de la Facultad de Derecho con honores. En la ceremonia, me senté sola, pero no me sentí sola. Sentí una paz que no había experimentado en años. Recibí varias ofertas de trabajo de prestigiosos bufetes de abogados corporativos, ofertas que me habrían hecho rica en pocos años, pero las rechacé. En su lugar, acepté un puesto como fiscal adjunta en la misma oficina del distrito que estaba procesando a mi hermana. Algunos lo llamaron irónico, otros, poético. Para mí, era simplemente el siguiente paso lógico. La experiencia me había enseñado que la ley no era solo una herramienta para ganar dinero o poder. Era un escudo para los indefensos, una espada contra la injusticia. Quería pasar mi vida del lado de las personas que, como yo, solo tenían la verdad como arma. No quería el imperio de mi padre. Quería construir mi propio legado, uno basado no en concreto y acero, sino en la justicia y la integridad. El día de la sentencia de Isabela, decidí ir. Me senté en la última fila de la sala del tribunal, como una espectadora anónima. Llevaba casi un año en prisión preventiva después de que se le negara la fianza por riesgo de fuga. Cuando entró en la sala, vestida con el uniforme naranja de la cárcel, apenas la reconocí. Estaba más delgada, con el pelo sin teñir y ojeras profundas. No había rastro de la arrogancia de antes, solo un vacío agotado. El juez la sentenció a 10 años en una prisión federal. Cuando los alguaciles se la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. No hubo odio ni perdón en su mirada, solo un reconocimiento silencioso, el reconocimiento final de que el juego había terminado, y ambas habíamos perdido de maneras muy diferentes. Ella había perdido su libertad, y yo había perdido a mi única hermana. Hoy, mi vida es tranquila. Vivo en un apartamento modesto en un barrio tranquilo. Conduzco un coche fiable y trabajo largas horas en casos que importan. A veces, cuando conduzco por Brickell, veo el esqueleto del edificio que mi hermana nunca terminó. Se ha convertido en una especie de atracción turística macabra, un monumento a la codicia. No siento nada cuando lo veo. La herencia finalmente se resolvió. La mitad de lo que quedó de la venta de la mansión está en una cuenta de ahorros que apenas he tocado. No es una fortuna, pero es mía, ganada limpiamente. Recuperé mi nombre, mi dignidad y mi futuro. No tengo una familia perfecta ni una cuenta bancaria abultada, pero cada noche, cuando llego a casa y cierro la puerta, siento una paz que el dinero de mi hermana nunca pudo comprar. Y eso, he aprendido, es la única riqueza que realmente importa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Al final de todo, cuando el ruido de los tribunales y los titulares de los periódicos se desvaneció, me quedó una lección muy clara, una que no se aprende en ninguna facultad de derecho. Aprendí que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el brillo de un Rolex en la muñeca o con la vista desde un penthouse en Brickell. Mi hermana tenía todo eso y, sin embargo, era la persona más pobre que he conocido.
Su vida estaba vacía, construida sobre una base de mentiras y miedo. Yo, la fracasada sin un centavo, descubrí que mi fortuna era mi carácter, mi honestidad y la paz que sentía al mirarme al espejo cada mañana. Esa es una riqueza que nadie te puede embargar, que ninguna crisis económica puede devaluar. Es el único patrimonio que realmente importa, el que te llevas contigo a todas partes y que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Sé que muchos de ustedes que me escuchan han sentido el dolor de la traición familiar. Es una herida diferente, más profunda, porque viene de la mano que se supone debía protegerte. Te hace cuestionar tu propio valor, te hace sentir invisible. Durante años, yo fui un fantasma en mi propia familia, mi voz silenciada por la indiferencia de mi madre y la crueldad de mi hermana. Lo que aprendí en ese frío pasillo del juzgado es que, a veces, la única forma de sobrevivir es aceptar que la familia que tienes no es la que mereces, y que está bien llorar por esa pérdida, pero no puedes permitir que te defina. Tienes que convertirte en tu propio refugio, en tu propio defensor, porque al final del día, la lealtad más importante es la que te tienes a ti mismo. Ser subestimada fue, irónicamente, el mayor regalo que mi hermana me pudo dar. Su desprecio, su certeza absoluta de que yo era insignificante, me dio el camuflaje perfecto. Mientras ella estaba ocupada exhibiendo su poder, yo estaba en la sombra, trabajando, aprendiendo, conectando los puntos. Nadie presta atención a la persona que consideran un fracaso. Y en ese anonimato, encontré mi fuerza. Si estás en una situación en la que la gente te menosprecia, no dejes que su visión te ciegue. Úsalo. Conviértete en el observador silencioso, en el estratega que nadie ve venir. La gente que subestima a los demás suele ser arrogante y descuidada. Y su arrogancia siempre, siempre, será su talón de Aquiles. Tu paciencia y tu inteligencia silenciosa serán tu arma más poderosa. Mi padre solía decir que la honestidad era la única moneda que no se podía falsificar. Durante los momentos más oscuros, cuando la soledad era abrumadora y sentía que estaba luchando una batalla perdida, me aferré a esa idea. La verdad es una fuerza de la naturaleza. Puede que tarde en abrirse paso, puede que la entierren bajo capas de mentiras y dinero, pero siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. Construir mi caso fue un proceso lento y doloroso, pero cada prueba que encontraba, cada documento que confirmaba mis sospechas, era como poner un ladrillo más en una fundación sólida. Mi hermana construyó su imperio sobre arena, y yo construí mi defensa sobre roca. Y cuando la tormenta llegó, solo una de las dos estructuras quedó en pie. Confía en la verdad. Aunque sea tu única aliada, es la única que necesitas. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi hermana o a mi madre. Y la verdad es que no pienso en ello en términos de perdón. Perdonar implicaría que todavía ocupan un espacio en mi vida emocional, que todavía tienen poder sobre mí. Lo que he hecho es algo mucho más liberador. Las he soltado. Acepté que son quienes son y que nunca cambiarán. Ya no siento la rabia que me consumía ni el dolor de su abandono. Siento una especie de paz distante, la misma que sientes al mirar una vieja cicatriz. Sabes que estuvo ahí, recuerdas el dolor, pero ya no te duele al tocarla. Moverse hacia adelante no siempre se trata de perdonar a quienes te hirieron. A veces se trata de perdonarte a ti mismo por haber esperado que fueran diferentes y darte permiso para vivir tu vida sin ellos. Si te sientes atrapado, si sientes que tu voz no importa, si el mundo o tu propia familia te han hecho creer que eres menos de lo que vales, escúchame. Tu valor no lo determina el saldo de tu cuenta bancaria, el coche que conduces o la aprobación de los demás. Tu valor reside en tu integridad, en tu resiliencia, en la bondad que muestras incluso cuando el mundo ha sido cruel contigo. No necesitas gritar para que te escuchen. A veces, la justicia más ruidosa proviene de la voz más silenciosa y persistente, la que se niega a rendirse. Cree en ti, incluso si eres el único que lo hace, porque esa fe en ti mismo es la chispa que puede incendiar el mundo de mentiras que te rodea y abrirte el camino hacia la libertad.
Mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz. Es una historia sobre la supervivencia y sobre encontrar la paz en medio de los escombros. Perdí una familia, pero gané mi alma, y esa es una transacción que haría de nuevo sin dudarlo. La vida que tengo ahora no es glamorosa, pero es real, es mía, y está construida sobre la única base que nunca se derrumbará, la verdad. Espero que mi viaje te dé la fuerza para luchar por la tuya, sea cual sea la batalla que estés enfrentando. La justicia puede ser lenta, pero siempre llega para aquellos que tienen el coraje de esperarla y la tenacidad para luchar por ella.